¿Cómo están? Y bienvenidos a otro episodio del podcast de Nación Patriota. Yo soy Henry B. Franco y estamos aquí después del draft de la NFL 2026, en el cual los Patriots han salido con 9 seleccionados, además de otros 13 jugadores no reclutados, pero firmados tras el draft. Ya los iremos conociendo un poco en lo que avanza este episodio. Por lo pronto, pues así termina la construcción del roster para la temporada 2026-2027, a menos que haya algún intercambio adicional por ahí, el cual uno de los que parece más probable que vaya a ocurrir, según los últimos reportes, es el de AJ Brown, que se espera que en junio, más en específico el 2 de junio, los Patriots y los Eagles retomen las negociaciones y por ahí ya se están hablando de algunos precios. Se menciona una segunda ronda condicional, se menciona una primera ronda de 2028. Ya veremos qué es lo que finalmente termina costando Brown a los Patriots, pero viendo las elecciones a bote pronto, todo indica que Brown es una prioridad y el equipo está muy confiado en que lo va a obtener. Yo creo que sí o sí, y si no, pues sería un gran fracaso para toda la gestión de Elliot Wolf y compañía, pero así es como se están armando las cosas y por ahí también ver si pueden renovar a Christian González antes de que inicie la temporada, porque entre otras noticias también se reveló que ejerció una opción de quinto año en su contrato, lo cual lo extiende por una temporada más y en vez de terminar contrato en 2027, lo terminará hasta 2028 con un garantizado adicional de cerca de $20 millones, lo que le da tiempo al equipo de negociar una extensión este y el próximo año, pero veremos si se termina concretando. Lo cierto también es que González, y haciendo un pequeño paréntesis, González está esperando que Witherspoon de los Seahawks termine de negociar su contrato para él pedir entonces lo mismo o hasta más que él, porque son dos jugadores que están peleados en el top 5 de la NFL y podrían cobrar lo mismo o un poco más uno que el otro. Y en este caso, pues parece que esa es la guerra de espera entre los dos jugadores y desgraciadamente para los Patriots es esperar, pero quitando esos detalles, lo de Brown, lo de González, podríamos decir que el equipo ya está cerrando filas. A falta de los primeros cortes que se hagan en agosto, ya iremos viendo cómo va tomando forma este roster que de momento tiene casi 90 jugadores, cuando necesite bajar a 53, pero todo indica que no va a haber tantas sorpresas este año. A lo mejor en algunas posiciones sí se va a tener que reducir considerablemente la lista en la posición con respecto a lo que tienen actualmente, pero se espera que prácticamente sea el mismo roster que el año anterior, con algunos añadidos lógicos porque son novatos, porque son jugadores que trajeron de la agencia libre y dar otra vez batalla y ver si puede llegar lejos el equipo otra vez. Y en ese aspecto, dejando de lado al roster, a los jugadores, otro tema que surgió, y esto ocurrió apenas unas horas antes de que iniciara el draft, en la primera ronda del draft, Mike Vrabel convocó una rueda de prensa con los medios para dar una declaración sobre el tema con Diana Russini, en el que básicamente parece, aunque no lo hace del todo, confirma que sí tuvo un amorío con ella. La afectación al equipo fue que el tercer día del draft él no se iba a encontrar disponible porque iba a tener asuntos familiares que resolver. Ya podrán imaginarse de qué tipo de problemas familiares, pero el trabajo se le iba a dejar a Wolf y a Ryan Coden, que son los dos encargados del front office del equipo, y él se iba a encargar de lo suyo. El lunes pasado, a través de Adam Schefter, se reportó que eh, Vrabel otra vez retomó sus actividades como siempre entre semana, y por ahí algunos periodistas nacionales confirmaron que el plan con Vrabel es que él se tome probablemente terapia familiar o matrimonial durante los próximos meses, probablemente, con algunos días dedicados a ello, pero parece que la entre semana va a tener el tiempo para dedicarse a los Patriots. También se ha confirmado que por parte de los dueños del equipo, Robert Kraft y Jonathan Kraft, hay un total respaldo hacia su coach. Parece que no tienen problema en que en este momento se tome el tiempo que él necesite. Por ahí ha habido rumores de que si puede venir Mike Tomlin, que si puede ocurrir esto, que si puede ocurrir aquello, pero son meras especulaciones. Lo cierto es que sí se confirma. Además,
los Patriots en los días anteriores dieron su comunicado oficial respaldando a Vrabel, y algo que pareció bastante curioso es que cuando le tocó hablar a los jugadores frente a los medios esta semana, hablaron también al respecto y mencionaron que ellos van a estar para él, así como él ha estado para ellos, para lo que necesiten. Entonces, viniendo de los líderes del vestidor, como Robert Spillane, como Hunter Henry, significa que hay un espaldarazo por parte del equipo. Ciertas ventajas, ciertamente, cuando traes jugadores que tú mismo pides, jugadores que además están convencidos de venir a jugar contigo, vas a tener cierto beneficio de la duda. Y yo creo que mientras Vrabel siga dando resultados en el campo, ni a los jugadores ni a los dueños les va a importar lo que él haga con su vida personal. El único afectado va a ser él y su familia. Entonces, en ese aspecto, vamos a continuar los Patriots como si nada. Y más allá del ruido externo, porque también es cierto que hay muchos rumores y casi todos siempre vienen de fans de otros equipos, pues la cosa en England es totalmente diferente. Moral o inmoral, eso ya es cuestión de cada quien. Lo deportivo, que es lo que nos interesa, señala que Vrabel por ahora continúa como coach del equipo y él tiene sus actividades bien, el vestidor lo apoya y nosotros pues tenemos que ceñirnos a eso, porque eso es lo que nos importa a nosotros, honestamente. Volviendo entonces al draft, los Patriots dejando el tema de Vrabel de lado, dejando lo de Brown y lo de Putty también, entraban con necesidades en el draft. Y en episodios anteriores, como se había comentado, yo tenía 3, 4 posiciones que consideraba prioridades. Y para mí las más importantes y que a la postre en las primeras 3 rondas se terminaron cubriendo fue tackle ofensivo, edge rusher y a la cerrada. Esperaba también un poco más de agresividad para llenar el hueco de linebacker medio, porque fuera de Spillane no me inspira confianza este grupo, pero ya iremos viendo que el equipo no le tomó tanta importancia como hubiera esperado este servidor. No es malo, pero creo que va a ser uno de los puntos débiles de esta defensiva durante la temporada y ojalá no termine costándole partidos por ese asunto. Entonces, en la primera ronda del draft, algunos incluso estaban preveyendo que el equipo terminara bajando de la primera ronda porque había varios factores de por medio. El más importante es que era una selección 31, probablemente no nos iba a caer nada bueno al final de la primera ronda y el valor que podían obtener con algún pick que estuviera al alcance iba a ser el mismo que si terminaban seleccionándolo en la segunda ronda. Entonces, lo que más parecía inclinándose a favor de los Patriots era bajar. Entonces, fue una sorpresa cuando primero el equipo se mantuvo y no solamente se mantuvo en primera ronda, subió de lugar, intercambiando con nada más ni nadie menos que con los Buffalo Bills, una selección de cuarta ronda adicional a su selección de primera ronda para subir al número 28, unos 3 lugares con respecto al 31 que tenían originalmente, y seleccionaron a Caleb Lomu, tackle ofensivo de Utah, un jugador que en los mock draft y en el big board de todos los expertos estaba mucho más arriba del pick que tenían los Patriots. Y el propio Wolf, en una entrevista posterior a la selección, mencionó que ellos no esperaban que el Lomu cayera. Entonces, cuando vieron la oportunidad de subir, lo hicieron, no importaba que era un rival divisional. Y creo que en retrospectiva, el trade-up que hicieron, subir de lugar por Lomu, no fue tan costoso, solamente les costó su selección de primera ronda a cambio de otra selección de primera ronda y adicional una selección del día 3 que para ese momento tenían alrededor de 10, 11 selecciones en ese día. Entonces no era tan caro subir y a cambio obtienes un jugador que es un poco diferente al modelo que habían tenido el año anterior, porque si recordamos, Campbell y Jared Wilson salían del colegial como linieros ofensivos especializados en el juego por tierra y muy agresivos y muy atléticos. Lomu ciertamente es atlético, eso es lo que más destaca en su video, pero también es un jugador un poco menos agresivo y más técnico y sin una fuerza no imprime tanta fuerza en sus bloqueos como los otros dos. Sin embargo, creo que técnicamente está mucho más pulido de lo que estaban tanto Wilson como Campbell saliendo del colegial el año pasado y se nota bastante. El punto en contra que tiene es que va a tener que ganar masa muscular, pero los Patriots están apostando a que él sea como en este primer año su suplente, su swing tackle, que juegue tanto en izquierda como seguro de Will Campbell, como en derecha como seguro de Morgan Moses, y utilizarlo en ambos lados. Entonces,
para que vaya ganando experiencia, entonces no está tan mal y es un jugador que, insisto, está mucho más arriba de lo que proyectaban los Patriots, entonces, así que yo creo que es una buena selección, fue una muy buena selección y los Patriots se llevaron una muy valiosa, oportunidad y llenaron un hueco que necesitaban llenar, porque lo comentaba en los días anteriores, para mí el tema con Moses no era tanto la calidad, era la edad y el historial de lesiones. Necesitas a alguien que te cubra una eventual partida de él o una ausencia durante la temporada. Y por otro lado, también le das competencia a Will Campbell, que la necesita porque recordemos que es un jugador que todavía está en desarrollo, que no terminó muy bien el año pasado, necesita volver a donde estaba antes de su lesión. Y también los Patriots no pueden vivir lo que ocurrió el año anterior, que cuando se lesionó no tenían opciones para el tackle izquierdo. Y este año, por lo menos saben que tienen a Lomo ahí, y es un jugador que, como fue una primera ronda, está obligado a funcionar en el momento que él sea titular, no importa cuándo, tiene la obligación de funcionar porque es una primera ronda y creo que lo puede hacer muy bien. Es un jugador que recuerda a otros picks del pasado, me recuerda mucho a Nate Solder, que si lo recuerdan bien, de la década pasada, de mediados de la década pasada, era un tackle izquierdo no prototípico, era más bien no era un tackle izquierdo típico en la posición, era más un prototipo, era un ala cerrada reconvertido a tackle izquierdo, que tuvo sus idas y venidas con los Patriots, sus vaivenes, pero creo que fue un jugador que cumplió la mayor parte del tiempo y fue un tackle ofensivo que además fue vital para el primer campeonato de los Patriots en casi 10 años, en el Super Bowl 49. Así que creo que Lomo tiene mucho potencial por descubrirse en los Patriots. Eso fue lo que ocurrió en el primer día del draft. Ya dejando de lado tanto lo polémica de Vrabel, al final el equipo seleccionó, terminaron todos felices y contentos, y incluso Vrabel tuvo la oportunidad de hablar con él ese día y nos pasamos al segundo día, porque ahora seleccionaban en la segunda y en la tercera ronda. Los Patriots inicialmente tenían una selección en el 63 y otra en el 95, pero intercambiaron para volver a subir en segunda ronda y dejaron ir su selección de segunda ronda original a 63, una selección de cuarta ronda, la 131, y además una de sexta ronda, la 202, a cambio de la 55 de Los Ángeles Chargers, para obtener a su edge rusher de este año, Gabe Jacas, un edge rusher de Illinois, que, como dato curioso, terminó segundo en la historia de la universidad en capturas de quarterback. Es un jugador que además nunca se perdió un partido por lesión en toda su carrera. O sea, un jugador que lo que podría llamarse en Estados Unidos como Iron Man, un jugador que es muy durable, tuvo más de 40 partidos jugados en Illinois, un jugador que además fue el líder de vestidor con una gran agresividad para quien también esté interesado un poco más en su trasfondo como jugador en el colegial. Antes de llegar a Illinois, fue campeón estatal de lucha libre 2 veces. Entonces es un jugador que trasladó toda esa experiencia en su juego y se nota, es muy agresivo, es un jugador que al mismo tiempo te gana mucho por fuerza, pero tiene muy buena técnica con las manos, es muy violento con las manos, se nota su historial en la lucha libre y creo que es un jugador que va a tener un gran impacto. Su comparación en NFL es con Matthew Judon, ya me dirán si eso es bueno o es malo, y es un jugador que al mismo tiempo confirmó en su rueda de prensa posterior, en su entrevista con los medios, que modela mucho su juego a partir de lo que ha visto de Judon y que él claramente le gustaba la idea de venir a los Patriots desde su visita a las instalaciones. Él sabía que tenía que venir acá. Y creo yo que los Patriots cumplieron en este aspecto, porque algo que había mencionado Wolf es que querían un jugador violento, rápido y agresivo, y creo que eso lo obtienen en Jackass. Un trade-up que a la larga sí creo que condicionó los siguientes picks de los Patriots, pero un pick más que necesario, porque después de la salida de Chaisson y todo lo que vimos la temporada pasada, lo que les costaba presionar con solamente 4 frontales, tener un jugador como este creo que puede cambiar mucho en el esquema de los Patriots y empezar a dar dividendos en una línea defensiva que, fuera de los tackles defensivos tan sólidos que tenemos, sí nos cuesta mucho penetrar en la línea ofensiva rival. Entonces, ya esos eran los 2 picks que habían tenido los Patriots. Lomu en la primera ronda, Jackass en la segunda. En la tercera ronda, los Patriots vieron sus opciones de ala cerrada disminuyéndose. El equipo había estado ligado a jugadores como Oscar Delp, como Ellis Towers, y todos se fueron antes
Incluso resulta curioso que Eli Stowers se vaya justo en el pick anterior a los Patriots. Este, es un pick que los Patriots hubieran hecho porque se mencionaba mucho que les encantaba. Un jugador que creo yo que no sé si hubiera encajado tan bien en el esquema de los Patriots porque se le compara más con jugadores como DK Metcalf. O sea, es un ala cerrada, sí, pero es más como un receptor grandote y no tanto un ala cerrada tradicional. Y en ese aspecto es curioso compararlo con el pick que terminaron eligiendo. El número 95 es Eli Raridon, jugador de Notre Dame que tiene una larga, larga tradición de formar alas cerradas para la NFL. Algunos han sido auténticas leyendas, otros han sido jugadores más que serviciales, pero en general es una muy buena universidad cuando buscas alas cerradas. Y Raridon tiene las habilidades tradicionales de todo alas cerradas, es un jugador que bloquea en la línea, que además recibe bien en el pase. Es un jugador que creo yo que todavía tiene un techo que alcanzar. Eso es bueno y al mismo tiempo no tan bueno. Bueno, porque significa que todavía va a llegar a la NFL y va a tener oportunidad de crecer como jugador, pero también va a ser difícil que sea titular en su primer año. Es un jugador más pensando al corto, mediano plazo, más que al corto plazo, al mediano plazo, probablemente en su segundo año ya lo veamos estableciéndose un poco en la posición, pero algo que destacaba de él es que había sufrido 2 lesiones de ligamento anterior cruzado en sus 2 primeros años en el colegial. Lesiones que, investigando un poco, tienen una relación, muy estrecha. La primera vez que sufre una ruptura del ligamento, aparentemente no tuvo un procedimiento limpio, no tuvo, una recuperación favorable, y en la segunda ocasión fue consecuencia de ese primer procedimiento, que no fue el mejor, y terminó otra vez rompiéndose la misma rodilla. Entonces, hasta aquí hay señales de alarma, pero algo que me pareció también muy destacable es que después tuvo 28 juegos seguidos, 2 años consecutivos sin lesiones, y esos son los 2 últimos de su carrera en el colegial, lo cual también nos muestra que es un jugador que, dentro de lo que cabe, sí tiene un historial que lo condiciona en el profesional, pero al mismo tiempo creo que más que una condición él física, como una condición degenerativa en su rodilla, más bien se trata de pura mala suerte y ojalá que el procedimiento que se realizó en 2022 pueda hacerlo jugador más durable el resto de su carrera, porque sí creo que es un jugador que puede aportar cosas interesantes. Creo que sí es un fit mucho más lógico para el esquema de Josh McDaniels. Como digo, bloquea y atrapa pases. Físicamente hicieron la comparación con Rob Gronkowski. Creo que compararlo con Rob Gronkowski, que es ahora, por cierto, nueva leyenda de los Patriots, nuevo miembro del Salón de la Fama de los Patriots, es un tanto exagerado. Dejemos que este chico cuente su propia historia, pero lo cierto es que sí entra más al molde clásico de los Patriots. Y recordemos que en su momento McDaniels fue el encargado de desarrollar a jugadores como Rob Gronkowski, Aaron Hernández, y otra vez tiene la oportunidad de desarrollar alas cerradas. La otra vez que lo intentaron con Devin Asiasi y Dalton Keene en 2020 no resultó, pero Raridon me parece que tiene muchas mejores facultades y mejor oportunidad, porque además no tiene que ser titular de bote pronto, ¿no? Tiene a Julian Hill por delante, tiene a Hunter Henry, y Henry ya ha mencionado que no le importa tomarlo como su alumno, y eso sería muy importante porque Henry me parece que ha sido una de las alas cerradas más infravaloradas de la liga desde que llegó. Es un jugador que es muy cumplidor y que es muy eficiente en zona roja, o al menos así lo era al inicio de su etapa aquí en los Patriots, extremadamente eficiente en zona roja. Floridon le vendrá muy bien aprovecharlo porque además, insisto, tiene un potencial mucho más alto de lo que podríamos imaginar. Entonces, ir aprendiendo de un jugador como Henry, no tener la presión de ser un ala cerrada titular, le puede venir muy bien en sus primeros años en el equipo. Y esas fueron las 3 primeras selecciones en los 2 primeros días del draft. Como digo, fueron las posiciones que yo creo que eran más necesarias de cubrir y lo hicieron con talento, que si bien todavía les falta para ser titulares consolidados, que la verdad dudo mucho que un novato en este punto, ¿no? Apenas después de ser seleccionado, pueda convertirse en un titular fijo y totalmente inamovible, pues sí son jugadores que creo yo pueden tener un gran impacto en los próximos años. Y más importante aún, eran posiciones que en los últimos años los Patriots no habían podido o no sabían cómo reclutarlos, porque cuántas veces se intentó ir por ala cerrada y no funcionó, cuántas veces se intentó ir por un edge rusher y no se ha podido desarrollar a ninguno.
y ni se diga línea ofensiva, ¿no? Incluso había veces en las que no se iba por ninguna de estas posiciones en el draft. Entonces, sí había una deuda pendiente y los Patriots la aprovecharon en un draft que también es cierto, le faltó mucha calidad. Desgraciadamente, todo el talento que pudo haber venido este año se esperó al próximo. Entonces, va a ser un año mucho más interesante en 2027, pero en 2026 fue una clase un poco más débil. Y ya lo que siguió a partir del día 3 creo que fue más como llenar profundidad. Hay algunos jugadores interesantes, ya los iremos comentando, pero sí creo que en general son proyectos a muy largo plazo. Algunos podrían ni siquiera sobrevivir al corte final o a los primeros cortes del roster. Y ojalá que alguno de ellos termine siendo titular, porque creo que todavía hay algunos huecos en el roster que les conviene ser llenados antes de que inicie la temporada. La primera selección de este día 3 fue Caron Prunty. Ya obviamente no teníamos a Mike Vrabel en el equipo. Y una selección como esta de un jugador de una escuela muy pequeña, en el cual casi no se habían mencionado a lo largo de todo el proceso antes del draft, hizo señalar que probablemente Wolf ya se había vuelto loco y que probablemente era porque ya no estaba Vrabel para controlarlo. Pero lo cierto es que entre más lo analizas, Prunty no es tan malo, es un jugador que te puede cubrir casi todas las posiciones en la secundaria. Es cierto que ya está un poco viejo, tiene alrededor de 24 años de edad, pero es un jugador que tuvo números muy buenos en cobertura de pase, tuvo apenas el 44.4% de pases permitidos en su cobertura, tuvo bastantes partidos, es un jugador que no tiene banderas rojas en cuanto a lesiones, y creo yo que viene a cubrir una necesidad de comodín en los Patriots, porque si vemos un poco la posición de esquinero, quitando a González, Davis y Jones, no hay nadie que pueda ser seguro en este roster. Trajeron, por ejemplo, a Bill Dorr en la off-season, en la agencia libre, pero es un jugador que siempre ha sido más bien un rol de rotaciones, muy servicial y ya. Muy pocos jugadores creo yo que pueden competir por el cornerback número 4 en este aspecto a Prunty. Creo que Prunty tiene una muy buena oportunidad de aportar en su primer año. Y si algo nos enseñó el año anterior es que con Woodson, que no tampoco lo teníamos en el radar, a veces estos picks terminan funcionando muy bien. Tampoco creo que sea válido llamar Rich a ninguno de los seleccionados a partir de la cuarta ronda. Estos siempre van a ser picks pensando a futuro, son proyectos. Por eso hay equipos que se permiten tomar jugadores que quizás no necesiten ahora, pero sí en los próximos años, porque al final son jugadores que están todavía muy, 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 muy por detrás de lo que estaban los seleccionados en las primeras 3 rondas en cuanto a desarrollo y progreso, ¿no? Algunos de esos jugadores de rondas anteriores pueden ser titulares, estos muy difícilmente lo serán. Hay más excepciones que normas en cuanto a aspectos de este sentido, de que sean jugadores que puedan venir a un roster y terminar cambiando la franquicia de la noche a la mañana. Es muy difícil. Entonces, Prunty creo que entra en ese perfil. Es cierto, puedo entender por qué a la gente no le gustó al inicio este pick, pero creo yo que es válido. Además, es un jugador con actitudes muy buenas en cobertura. Suele ser un poquito agresivo y eso le lleva a tener castigos, pero es lo que quieres en un esquinero. Creo que tenemos bastantes esquineros en el roster, como González, como Jones, que son más de proteger la cobertura, de evitar que tengas el pase completo, y muy pocos jugadores de los que llaman ball hawk, o sea, que estén al acecho del balón para una intercepción, y creo que Prunty viene a hacer una aportación interesante en ese aspecto. Otra selección que vino después fue Dimitrius Crownover, tackle ofensivo de Texas A&M. Es un jugador que se proyectaba un poquito antes de lo que fue su pick de los Patriots, se proyectaba por ahí de la cuarta ronda. Es un jugador que, visto el video, no es tan pulido. O sea, creo yo que los Patriots lo van a tomar como un proyecto de 2, 3 años, pero es un jugador que tiene todas las cualidades para triunfar en la posición. Tiene brazos, una extensión de brazos elite, está entre los que tienen mejor extensión de brazos en la posición de tackle ofensivo en esta clase. Es muy alto, mide más de 2 metros de estatura, tiene un peso adecuado, ¿no? No es como en el caso de Lomo, que tiene que subir masa muscular. Creo que ya está listo para la NFL en el apartado físico. Viendo el video, creo que le falta técnica. Es un jugador que sigue siendo algo torpe con el movimiento de pies. Es muy atlético, eso sí, puede escalar en el segundo nivel bastante bien. También es un jugador que por tierra abre huecos, le cuesta mucho en el lado del juego por aire. Eso es normal cuando son jugadores que les falta técnica.
Es más fácil abrir espacios para la carrera que proteger a tu coreback. Entonces, él va a iniciar, obviamente, al igual que Lomo, detrás de titulares, pero en este caso parece que está empujando fuera a Marcus Bryant, la selección de séptima ronda del año pasado, y que fue un jugador que no terminó de cuajar en su primer año en la NFL. Entonces, a lo mejor Crownover termina tomando su rol como swing tackle, porque es otro jugador que puede jugarte en ambos lados de los tackles, tanto izquierda por derecha. Es un jugador que yo creo que vale mucho la pena observar en el training camp, porque creo que puede saltar a algunos jugadores que están ahorita en la rotación de la posición. Y nuevamente, como dijo incluso Ryan Coden posterior a este pick, nunca tienes suficientes tackles ofensivos en tu equipo. Y después de lo que pasó en el Super Bowl, muchos dirán, tomar dos tackles ofensivos es mucho. Yo creo que nunca tienes suficientes linieros ofensivos. Puedes tener 10, 15, 20, los que sean necesarios con tal de tener el mejor 5 titular cuando empiecen los partidos. Entonces, Crownover, otra selección del tercer día de los Patriots. Después de él vino Nandir eh, Ovisor, linebacker TCU. Es un jugador que también tiene físico muy bueno para la posición, una gran extensión de brazos. Es un jugador que tiene un buen salto vertical, pero le falta músculo. Va a iniciar por detrás de Robert Spillane y por la necesidad, dado que no cuentan con más jugadores, quitando a Ellis y algunos otros, KJ Reed, que trajeron en esta offseason, probablemente Ovisor tenga la oportunidad de aportar, aunque sean equipos especiales, porque se le va a necesitar. No hay muchos linebackers de confianza en este roster. Y es un jugador que creo que le va a faltar masa muscular. Creo que eso es lo que le va a afectar, pero puede tener cabida en equipos especiales. Es un jugador que además tiene muy buenos instintos, muy buena cobertura en el pase, detecta muy bien los huecos cuando vienen a atacar por tierra, pero sí se nota que le falta fuerza física para poder detener a algunos jugadores y le va a costar más en la NFL, donde obviamente las dimensiones de los jugadores es mayor que en el colegial. Otra selección que vino en ese tercer día, ya en la sexta ronda, igual que Ovisor, fue la selección del corredor Jan Miller. Los Patriots tenían de hecho una selección de sexta ronda que terminaron intercambiando. Antes de pasar a la selección de Miller, tienen una selección que tenían en ese momento en la 191, pero la intercambian para obtener más picks. De ahí viene también el pick de Ovisor y añaden otra selección en séptima ronda, adicional a la que ya tenían. Y con la primera selección de séptima ronda toman al corredor Jan Miller de Alabama, otro jugador que parece que es un proyecto a largo plazo. Por el momento, si algo destacaría de Miller es que es muy bueno en corto yardaje. Si tú lo ves, es imponente físicamente, es un juego muy, muy imponente y te da esas yardas difíciles, que es algo que los Patriots en corredores batallaron mucho el año pasado. Por eso había situaciones en las cuales incluso metían a Khyiris Tonga, porque les faltaba ese jugador que pudiera abrirse paso entre los tackles. Creo que Miller puede hacerlo muy bien. Va a pelearle su puesto a Terrell Jennings, pero creo que tiene de ganar Miller. En verdad, cuando ves su video te das cuenta por qué es un jugador que utilizan en corto yardaje. Mueve líneas ofensivas enteras y físicamente yo lo veo muy apto para la NFL. El problema es que fuera de eso le cuesta mucho establecerse a Miller. No tiene la velocidad para atacar en el segundo nivel ni convertirse en un jugador de corridas largas. Tampoco es un jugador que te atrape muchos pases. De hecho, no era para lo que lo utilizaban en Alabama. A pesar de que en Alabama también tienen un gran historial con corredores y suelen utilizarlos para ambas funciones. Miller no era ese estilo y por eso también terminó cayendo, porque puede ser muy bueno en corto yardaje, pero hoy en día en la NFL necesitas corredores para los 3 downs y que te sean buenos corriendo y atrapando y bloqueando. Y es algo que le cuesta todavía a Miller hacer. Entonces, creo que es un jugador a largo plazo, pero puede pelear muy bien por la posición de tercer corredor. Y al final, la última selección del equipo en este draft fue Quintivius Hutchins, un jugador que viene de Boston College, un jugador que en los últimos años lo hizo bien. Creo yo que tiene el mayor problema en la NFL es, es que el problema que tiene Hutchins, y cuando lo ves en el colegial, es que le cuesta mucho ser un pass rusher. Es un jugador que físicamente no está hecho para ser pass rusher. Lo proyectan para ser especialista de equipos especiales, valga la redundancia,
lo tienen como para coberturas, para ese tipo de posiciones en los equipos especiales, pero no para pass rusher. Y yo lo veo muy difícil que él se quede en el roster principal, porque además los jugadores de séptima ronda, a diferencia de otros picks en un draft, no suelen tener seguro su lugar en los próximos meses. Son jugadores que incluso podían haber obtenidos como un drafted, pero para evitarlo terminaron tomándolos antes y así asegurarlos, pero nada más quieren ver cómo funcionan, pero no están tan convencidos de tomarlos, si no se hubieran ido antes. Y Hutchins entra en ese aspecto. Otro jugador que se me estaba pasando, pero hay que recordarlo, es el coreback Beren Morton, coreback de Texas Tech, un jugador que va a cubrir la necesidad del coreback 3. Recordemos que se fue Joshua Dobbs, ascendieron a Tommy DeVito como coreback 2, entonces en este aspecto Morton va a ser el coreback 3, un jugador que va a ser utilizado de emergencia. Entre sus virtudes es que fue un jugador que, dentro de lo bueno y lo malo también, es que fue muy constante en Texas Tech, pero le costó muchísimo, muchísimo las defensivas top en el colegial. Cada vez que el equipo tenía un partido importante, se venía abajo Morton. O sea, básicamente el prototipo de un coreback suplente. Tampoco tiene la mejor fuerza en el brazo, aunque sí tengo que destacar su velocidad en pases cortos. Cuando son pases cortos son muy buenos. Y para McDaniels, siempre ha sido muy atractivo en un coreback. Recordemos la virtud que tenía Jimmy Garoppolo en sus primeros años en la NFL, que lanzaba muy buenos pases cortos. Y en los Patriots, cuando le tocó ser titular en aquel juego contra Miami, lanzó muy buenos pases cortos. Es algo que él valora mucho y Morton se lo da. Y el propio Morton reconoció después de que lo fueron a seleccionar de que él no va a estar para competir a Drake May, sino para apoyarlo. Entonces, realmente entiende su función como coreback suplente y creo que los Patriots en ese aspecto, pues, toman un jugador que necesitaban. Algunos pensaron que fue una selección innecesaria. Yo creo que nunca tiene suficientes quarterbacks porque las lesiones están al orden del día y nunca sabes cómo se puede desarrollar un jugador de este tipo de posiciones. Si ya tienes a May como tu quarterback establecido en unos años, y Morton también termina siendo valioso, puede terminar valiendo un pick más alto del que costó originalmente. Incluso puede valer mucho más de lo que costó originalmente. Y ahí los Patriots pueden tener una moneda de cambio que por un lado no va a ser nada grave cuando se vaya, porque ya tienes a tu coreback titular, y por otro lado te va a dar valiosos recursos para próximos reclutamientos en la NFL y en el draft. Entonces sí creo que los Patriots terminaron tomando jugadores que necesitaban en profundidad en el draft y en la agencia libre. Y en ese aspecto, pues los Patriots cerraron su draft NFL 2026 en las primeras rondas, obviamente atacando para obtener jugadores que ellos piensan que pueden ser titulares, ya sea este año o el próximo. Y en los siguientes días añadiendo profundidad. Eso es lo que tenemos que darnos con los primeros 2 días del draft. Fueron obviamente futuros titulares y en el último día, aunque pueda haber alguna sorpresa, lo principal son jugadores de rotaciones que, como mencionaba yo en otros episodios, la profundidad en el roster había decaído después de las salidas de varios jugadores en la agencia libre y necesitaban con urgencia llenar varios huecos. Creo que lo han hecho con jugadores jóvenes, que eso es lo más importante en una reconstrucción. Ya veremos qué termina ocurriendo con ellos. Yo le daría de pronto una calificación de B. Es un draft que no tuvo fuegos artificiales, pero es muy sólido. Cubrieron casi todas las necesidades que tenían. Me hubiera gustado, como dije anteriormente, que el linebacker hubiera sido atacado de otra manera durante el draft. Guardia tampoco fue buscado como debió haber sido. Se terminó optando por tackles. Está bien, pero creo que guardia hubiera estado también bien, sobre todo con el historial de lesiones de Aliyah Vera Tucker en el guardia izquierdo, pero nuevamente los Patriots no lo vieron tan necesario, o al menos no creyeron que hubiera el talento que valiera la pena para esa selección, por una selección del draft, porque posteriormente con los undrafted sí fueron atacando varias de las posiciones que no buscaron en el draft, y ya los estaremos comentando. La primera selección que tuvieron, bueno, la primera firma, mejor dicho, porque estos son agentes libres no reclutados. ¿Por qué son agentes libres no reclutados? Porque cuando los jugadores se declaran para el draft y no son tomados en el draft, se terminan convirtiendo en agentes libres. Eso quiere decir que cualquier equipo los puede firmar y estos a su vez se terminan convirtiendo en UDFA, que tienen otras reglas diferentes a las selecciones del draft, porque, por ejemplo, ellos terminan pudiendo ser elegibles para un nuevo contrato mucho antes.
tienen otro tipo de negociaciones cuando se convierten en agentes libres, porque no son agentes libres como tal, son agentes libres restringidos. Entonces son jugadores que tienen otro propósito, muchas veces es llenar huecos en la rotación del roster. Como ya iremos viendo, pues son jugadores que parece ser que cumplen con esa función. La primera firma que tuvieron fue John Darius Morgan, liniero ofensivo. Destaca mucho Morgan porque es un jugador que te puede jugar en casi cualquier posición de la línea ofensiva, destacando el interior de la línea ofensiva, puede jugarte en el lado derecho y en el lado izquierdo del guardia, y parece ser que es un jugador que, dada la necesidad de interiores en la línea ofensiva, puede terminarse colando en el roster principal, aunque es un jugador que todavía está algo crudo. Sí tiene muy buena estatura, 6'4" pies de estatura y 320 libras de peso. Es un jugador que creo yo que vale la pena observar porque no hay muchos linieros interiores en el equipo que valga la pena retener y puede que ahí se cuele él. Otro jugador de este estilo que fue tomado fue Jacob Rizzi, este jugador que también es liniero ofensivo. Fue de los primeros que fueron firmados por los Patriots tras el draft, y es un jugador que también te puede jugar en casi cualquier posición de línea ofensiva. De hecho, este sí te puede jugar en cualquier posición de la línea ofensiva. Y nuevamente, como es un jugador que necesitas en la NFL, porque no tiene suficientes líneas ofensivas, creo que también puede terminar volándose al roster principal. Terminaron tomando 3 receptores, el equipo no tomó ningún receptor en el draft, pero en la agencia libre después del draft sí lo hicieron. Uno de ellos es Jimmy Kimmel de Georgetown, un jugador que destaca mucho en pase profundo, tiene 6 pies y 1 pulgada de estatura, 201 libras, es un jugador que tuvo más de 1000 yardas en 2025, muy productivo. Algunos lo comparan con ese estilo de jugador tipo este Cooper Cup. Es un jugador que creo yo que le cuesta un poco ser consistente con las manos, pero producción es ciertamente su mayor punto a favor, aunque la competencia que él enfrentó no es la misma que enfrentaron otros prospectos que fueron tomados más altos. Enfrentó una competencia un poco más débil en ese aspecto, por eso sus alrededor de 2000 yardas en los últimos años no son tan mencionadas o tan destacadas por precisamente eso, pero es un jugador que entra mucho en el molde que le gusta a Josh McDaniels. Puede tener futuro como receptor de slot, hay que tenerlo mucho en cuenta. Creo que de los 3 que trajeron de receptor entre los no reclutados, este es el más interesante. Puede terminar siendo otra historia como la de Efton Chisholm el año pasado, que terminó colándose en el roster principal, aunque con la llegada que puede darse de AJ Brown, habrá que ver si los Patriots tienen espacio para él o le gana a alguien para terminar colándose. Corey Foreman de Fresno State, edge rusher, 6 pies, 4 pulgadas de estatura, 245 libras. Fue un prospecto número 1 de la nación hace ya mucho tiempo. Es un jugador muy inconsistente, pero una gran explosividad. Me recuerda un poco a lo que fue el año pasado Elijah Ponder, que fue un jugador que trajeron los Patriots y que les gustó mucho lo que hizo en el campamento. Tiene la oportunidad porque creo que también en Edge nos hace falta profundidad. Tienes a Jackass, tienes a Jones, tienes a Landry, pero Landry viene una lesión grave y fuera de él, creo yo que está para cualquiera. Puede estar Ponder, puede estar Swinson o puede estar este muchacho. Ponder tiene un poquito más de ventaja, pero creo yo que es una posibilidad también de que pelee por un puesto en el roster final. Miles Montgomery de UCF es un corredor de 5 pies, 11 pulgadas de estatura, 205 libras. No tuvo la mejor producción en su último año en el colegial, pero destaca que fue capitán de su equipo y es un jugador que puede atrapar y puede correr con el balón. Tiene esa cualidad dual y creo que los Patriots este año van a contar al menos con 4 corredores en su roster final. Entonces, si quitamos a tanto Stephenson, Henderson y ahora Miller, creo que la pelea puede estar entre él y los otros corredores que estuvieron el año pasado, como Jennings, y pues la salida de Antonio Gibson, pues abre 2 huecos para la posición de corredor en el roster final. Yo creo que Miles Montgomery puede lograr hacer algo interesante ahí, porque creo que los Patriots van a querer ir con más de un corredor, por lo que se está viendo que han hecho de darle prioridad al juego por tierra. Van a necesitar una rotación más grande que el año pasado. Otro corredor que fue tomado
Digo, otro receptor que fue tomado en esta clase de jugadores UDFA, Nick DeGennaro de la Universidad de James Madison, 6 pies de estatura, 1 pulgada, 190 libras, otro jugador muy similar al que mencionamos, Kibble, otro jugador que se proyecta para ser de slot. Todo indica que McDaniels le va a traer competencia de Mario Douglas, su jugador que dentro de lo que he visto de su video, ataca muy bien los balones divididos, pelea cada yarda después de la recepción. No es el jugador más rápido, no es el jugador con mejor producción, pero tiene mucho corazón y eso siempre es muy importante. Y sobre todo en los Patriots, jugadores a la ofensiva que más han triunfado han sido esos, ¿no? Sobre todo en receptor, que luchan, que no se rinden. Eso es lo que tienen a su favor de Gennaro. Hay un video que me gustó mucho de él revisándolo y es el juego que tuvo contra Oregon, un juegazo, probablemente el mejor juego que tuvo en su carrera. Hizo de todo contra un equipo top, ahí sí nos arrugó y se ganó bastante reputación por eso. Es un jugador que apareció en momentos críticos para James Madison y creo que contra Oregon fue probablemente su obra maestra en el colegial. Otro de los receptores que fue tomado como UDFA este año es Cameron Dorner de North Texas. Es un jugador que estuvo mucho tiempo en la División 2 del colegial, luego subió a la División 1. Jugador para pase vertical. Todo indica que como no va a estar Booty para lo que es los trabajos voluntarios y el minicampamento, muy probablemente, es un jugador que viene a suplir su rol en los entrenamientos. Yo creo que no va a pasar del corte final. Es un jugador que viene a cubrir, como lo que dicen, un camp body, un cuerpo de campamento. Es un jugador, un añadido adicional para que el equipo tenga jugadores para tener los entrenamientos que necesitan durante el verano y poco más. Yo creo que este es el jugador menos probable de que se quede dentro de los 3 receptores que tomaron. Luego también fueron por esquinero, además de Pranty, pues ahora añadieron a Kenneth Harris de Oklahoma State y a Channing Canada de TCU. Son 2 jugadores muy similares en que son jugadores muy rápidos, muy ágiles. Creo yo que de ambos destaca muchísimo la velocidad, sobre todo de Canadá. Es un jugador que destaca muchísimo la velocidad que tiene, muchísimo. Es un corredor que tuvo alrededor de un tiempo por debajo del punto 40 en las 40 yardas. Es un jugador muy rápido. Obviamente este es como un proyecto a muy largo plazo. Si sobrevive al corte final, creo que puede tener un rol en equipos especiales. Lo mismo también veo para Kenneth Harris. De hecho, Harris y Canadá, curiosamente, estaban mejor rankeados en la guía del draft de Dane Brogler, la famosa bestia. Estaban mejor rankeados que Pranty. Entonces, pueden ser que sean jugadores que terminen teniendo algún lugar en equipos especiales o la defensiva, porque como digo, la profundidad en esquineros no es muy buena, la competencia que van a enfrentar ellos dos no es la mejor, puede que se hagan de un lugar, otros jugadores que creo que tienen posibilidades reales de quedarse en el roster principal, aunque yo creo que tal vez no sean los dos, probablemente termine siendo entre Harris o Canadá, pero creo que Harris es el que tiene mejores posibilidades que Canadá, porque Canadá solamente tiene la velocidad, pero creo que Harris tiene mejor técnica en ese aspecto. Luego de ellos, pues, vino una posición que yo esperaba que también tomaran en el draft y no tomaron, tackle defensivo David Blake Jr. de Miami. Es un jugador que tiene facultades para ser nose tackle o tackle nariz en la NFL. Es muy físico, detiene muy bien la carrera. Creo que puede terminar siendo un jugador que pelee puesto con Cary Dorden y Leonard Tordey. Leonard Taylor y Cary Dorden son 2 jugadores que, si bien el año pasado sorprendieron, tenemos que tener en cuenta que normalmente el equipo carga con más de 3, 4 linieros defensivos, tackles defensivos en este caso, y no sé qué tanto, por ejemplo, Dorden pueda, ser una opción real en rotaciones. Creo que Taylor es el que tiene más futuro en la posición, pero nuevamente, si se te lesiona Williams, se lesiona Farmer, si se lesiona, este, Barmore, ¿a quién subes? Ahí creo que el hecho de que haya muy poca competencia porque no trajeron ni en el draft, ni en la agencia libre a un reemplazo de Kyrie Stonga, le puede dar una oportunidad a Blake. Igual no creo que sea un jugador que podamos proyectar como titular y la verdad no me gusta cuando los jugadores obtienen su oportunidad por necesidad y no por méritos propios. Ojalá que Blake lo demuestre que merece esa oportunidad en el campamento, pero tiene una gran oportunidad. Y finalmente,
el equipo también firmó a Tanner Arkin a la cerrada de Illinois, la misma universidad que Jake Jackass. Y debo decir que este es el pick, o mejor dicho, la firma de agente libre que más me interesa, porque en el colegial fue uno de los mejores bloqueadores de la nación. Obviamente que cuando en el colegial solamente eres bueno en una cosa, en una liga que ahora exige que sean polivalentes en más de una función, sí termina por jugarle en contra. Por eso Arkin terminó siendo seleccionado después del draft, porque no había necesidad de tener un jugador que no nada más te puede bloquear, pero para los Patriots que ya tienen un jugador que puede atrapar pases y que fuera de Julian Hill no tienen claro quién puede también ser un suplente este, para alguien como Reggie Gilliam, pues ahí entra Arkin, me parece un jugador que bloquea con mucha violencia, tiene muy buena técnica en bloqueo. Quizás no es el mejor pass rush, el mejor en pase, pero es un jugador que creo que pueden desarrollar ahí. Lo más importante es que, insisto, puede ayudar, por ejemplo, en una eventual necesidad de suplir a Reggie Gilliam si por ahí hay alguna lesión o en pretemporada cuando les dan descanso a los titulares, puede que entre ahí. Me parece que Arkin tiene más futuro como fullback que como ala cerrada y creo que viendo lo que yo también esperaba, que podrían haber tomado hasta dos alas cerradas en el draft, me parece bien que tomen a Arkin, un jugador que puede darles un valor muy importante como titular o como miembro de las rotaciones, cuando ya tienes a Raridon, que es tu titular proyectado en la posición, y con eso creo que el equipo también termina por tachar una doble necesidad, porque necesitaban alas cerradas, pero necesitan pensar a más allá del futuro, ¿no? Ya se puede ir Hunter Henry, no sabes cómo te va a funcionar Julian Hill, y después de él, pues no hay muchas más opciones. Se te fue Austin Hooper, entonces necesitas más jugadores que sean capaces de bloquear en la línea y ahí entra Arkin. Creo que de los 13 no reclutados que firmaron hace poco, creo que este es el que más me gusta de todos. Y yo le tengo cierta expectativa a Arkin y ojalá que lo pueda hacer. Entonces, recapitulando, los equipos especiales de los Patriots fueron principalmente beneficiados en el día 3. Creo que 9 selecciones en el draft terminan por ser rotaciones que principalmente llenan la profundidad del roster que tanto se necesitaba, con algunos jugadores proyectados a ser titulares. Y los 13 undrafted, no todos son jugadores que creo que van a cumplir como relleno. Creo que hay algunos casos, como ya hemos analizado, que pueden terminar siendo titulares a largo plazo. Quizás no ahora, quizás no el próximo año, pero sí a largo plazo. Hay nombres que me interesan. También es interesante que en los undrafted tomaran jugadores que pudieron haber tomado en el draft, pero por alguna u otra razón terminaron esperándose hasta lo que cayera en los UDFA. Y bueno, los Patriots, como quien dice, pues tienen casi todas sus necesidades llenadas. Me hubiera gustado, como digo, más prioridad a los linebackers, a lo mejor tackle defensivo, guardia, pero no todo se puede en esta vida y esperemos que la profundidad que tienen en esas posiciones aguante para lo que resta de la temporada, pero creo que el próximo año sí podrían ser posiciones que van a tener que atacar con mayor agresividad. Pero si funcionan las de este año, pues la buena noticia es que van a tener esas prioridades, pero quizás no tengan más, ¿no? Y eso es algo que también es muy importante cuando vas construyendo el draft. Lo que traigas, sea lo que sea, que cubra ya posiciones y no te tengas que preocupar de ello en el futuro, por lo menos el futuro cercano, ¿no? Y nuevamente, el hecho de que no hayan tomado receptor, que hayan tomado a lo mejor 3 receptores, pero ninguno sea de pase largo como tal, o que sean jugadores de pase largo que puedan establecerse como titulares, deja muy en claro que la prioridad es traer a AJ Brown, que esa es su función como receptor tanto en Filadelfia como en Titanes, y lo que parece que puede ser acá en New England. Y bueno, creo que los Patriots con estos 22 jugadores llegaban al draft con 68 jugadores. Fueron dejando libertad de algunos nombres, entre los que se encuentran el receptor John Giles, que fue dejado en libertad junto con Marshall Long, y también otro, y el corredor Elijah Mitchell. Entonces fueron tres jugadores, un corredor, una ala cerrada y un receptor, los que fueron dejados en libertad para dar pie también a estos nuevos jugadores de los Patriots. Como digo, tienen alrededor de
87, 88 jugadores ya firmados en el roster principal. El límite es de 90, entonces todavía quedarán como 3 lugares por llenar en el roster. Ya veremos qué posiciones son las que terminan tomando en el próximo, en las próximas semanas o próximos meses, porque también hay que tomar en cuenta de que los jugadores que sean dejados en libertad en agosto pueden ser jugadores que terminen reforzando las líneas de los Patriots, como ocurrió el año pasado y que terminan teniendo un rol importante. Eh, como digo, creo que los Patriots hicieron bien las cosas, así como les daba una B en los jugadores seleccionados, creo que lo mismo con los UDFA es una B, bastante bien, son algunas posiciones que sí necesitaban llenar, aunque fuera con jugadores que no necesariamente vayan a ser de impacto inmediato, pero sí son jugadores que vienen a dar algo distinto y dar competencia, que siempre es importante. Y tienen algunos, más de uno tiene una posibilidad real de ser titulares o terminar en la rotación en la temporada. Entonces, eso sí también es importante, ¿no? Tener jugadores que a largo plazo puedan ser titulares o que al menos te cubran como rotación. Y en los UDFA no siempre vas a obtener ni siquiera eso. Entonces, ojalá más de alguno de estos chicos que no fueron reclutados terminen sorprendiendo y callando bocas ya en la NFL. Pero a bote pronto, pues esas son los nuevos integrantes de los Patriots. También ya se dio a conocer que los Patriots le dieron su opción de quinto año a Cristian González, como decíamos, cerca de $20 millones. Esperemos que esto signifique que ya se acerca la extensión de contrato. Habrá que ver qué pasa con Booty. De momento sigue siendo parte de los Patriots y ojalá siga siendo así, porque creo yo que si bien no es un jugador que te da mucha producción durante la temporada y el año pasado se cayó después de su lesión, sí creo que es un jugador que se entiende muy bien con May y eso es importantísimo, tener jugadores con los cuales tu coreback titular se siente cómodo. Y sigue siendo un receptor joven, no sabes todavía hasta dónde pueda llegar. A lo mejor termina siendo un sólido receptor número 2. A lo mejor no receptor número 1, pero número 2. Y los receptores número 2 también tienen una gran función en un equipo, terminan siendo importantes. Así que habrá que ver. Y si se va, ojalá que el equipo obtenga un buen valor por él, porque si no, creo que puede ser otra situación, ojalá no, pero puede ser otra situación tipo Jacoby Meyers, que se fue por nada y terminó siendo muy costoso para el equipo a largo plazo, porque perdieron un mejor receptor y al mismo tiempo el que lo reemplazó ni siquiera le llegó a los zapatos. Así que ojalá no pase lo mismo con Booty. De momento creo que el mayor beneficiado de todas estas adquisiciones, tanto en draft como UDFA, pues es el nada más ni nada menos que Drake May. Le reforzaron su línea ofensiva, le trajeron jugadores para el pase, tiene nuevo corredor, o sea, con lo cual él ya no tiene que cargar con toda la ofensiva, puede de repente darle paso al juego por tierra. Y creo yo que, insisto, la línea ofensiva puede ser a lo mejor lo menos sexy de tomar en el draft, pero tener dos tackles ofensivos, cuando el año pasado hubiera rogado por tener solamente uno de ellos que lo protegiera, es algo que realmente lo va a agradecer mucho. Y de hecho, cuando salieron esos picks, algo que se notó es que en sus historias de Instagram los picks que él más celebró fueron los de Lomu, por ejemplo, que es un jugador que a él le gusta mucho porque obviamente le va a ayudar muchísimo. Si le da buena protección, May va a estar más que feliz, eso sin lugar a dudas. Entonces sí creo que los Patriots terminan por cubrir necesidades, por a lo mejor no romper el draft ni nada por el estilo, pero termina dando cosas que creo yo que a mí me dan cierta tranquilidad mayor a lo que podrían haber dado antes del draft, porque sí creo que es un equipo que necesitaba algunas de estas posiciones. Entonces, mejor pick del draft de la NFL 2026 para mí, sin lugar a dudas, es Cape Jackas. Creo que Lomu también está ahí y obviamente Lomu va a ser un gran liniero ofensivo si lo desarrollan al potencial que él tiene, pero creo que el impacto inmediato que va a tener Jackass es importante. Es un jugador que creo yo que en el pass rush no hayamos tenido en mucho tiempo. Ilusiona la comparación con Matthew Judon, pero más que quedarme con que sea igual a él, que las comparaciones nunca terminan por tener esa función, sino para darnos como un mejor panorama de qué obtenemos. Creo que nos muestra el tipo de jugador que está apostando este equipo y creo yo que
a largo plazo puede ser un jugador que nos dé grandes dividendos, porque también en el Super Bowl algo que me quedó muy claro es que el equipo no tiene o no ha tenido un jugador que te gane individualmente contra las líneas ofensivas rivales. Y no enfrentamos muchas veces a líneas ofensivas top. O sea, tampoco la de Seattle es una de las mejores líneas ofensivas de la liga. Y le costó mucho al equipo presionar a Sam Darnold. Solamente lo capturaron una vez. Entonces, Jackass es un jugador que puede aportar muchísimo. Es muy infravalorado porque creo que de esta clase había tanto talento en la posición de Edge que casi todos los grandes nombres lo opacaron. Pero a mí me gustan dos cosas de él. Su producción, que como digo, terminó en la lista histórica de Illinois, que no se lesionaba y que eso le permitió tener números impresionantes todos los años. De hecho, sus últimos 2 años tuvo doble dígito en capturas de quarterback. Es un jugador que te gana mucho en el punto de ataque. Creo que su único punto débil es que necesita más variedad en su manera de presionar al quarterback. Le gusta mucho atacar al liniero ofensivo y no tanto doblarlo ni ganar por dentro. No, a él le gusta atacar directamente y creo que en la NFL es algo que no te puedes dar el lujo de hacer solamente todo el tiempo porque te van a ganar. Pero si le enseñan más técnicas, la habilidad que yo creo que no se puede enseñar, que es la fuerza bruta, su capacidad física, que no se puede tampoco mejorar ni nada. O sea, lo que él ya tiene, creo que es potencial elite en la posición. Entonces, me gusta mucho Jackass. O sea, yo estaba entre Lomu y Jackass. A mí me gustó muchísimo más Jackass, porque además creo que va a aportar desde su primer año. Ya no tiene ese jugador adelante de él que le pueda quitar snaps. Creo que Jones claramente te puede cubrir en contra de la carrera, pero no te aporta en el pass rush y no sabemos cómo quede el Landry. Entonces, Jack sí tiene una oportunidad de, desde la semana uno ir aportando en el equipo, aunque sea viniendo desde la banca, aunque está aportando en tercer down, pero va a aportar desde su primer año en la NFL. Entonces, para mí es el mejor pick de este draft. El peor, yo creo que es probablemente a mí personalmente no me gustó mucho el pick de Quintivius Hutchins. Yo sé que es una selección de séptima ronda, pero creo que había otros jugadores que pudieron haber tomado, incluso pudieron haber utilizado ese pick para subir otra vez en sexta ronda. Había nombres que creo yo que valían la pena en linebacker. Yo sé que canso mucho con esto, pero creo que el linebacker se debió haber atacado de otra manera. Y si no, ojalá no pase, pero quizás ese va a ser el mayor punto débil del equipo y ojalá no cueste una derrota clave en la temporada, porque creo que el linebacker está muy descuidado este año y ojalá me calle la boca, ¿no? Ojalá me calle la boca con este chico Nandí o Visor, pero tampoco lo veo listo para ser titular en la NFL, le falta físico, ¿no? Este, en robo, creo que en cuanto a robo, yo diría, suena exagerado, porque pues, es un jugador de primera ronda, pero el hecho de que haya caído del top 20 donde estaba, para mí, Caleb Lomo me parece un jugador fantástico, creo que es un jugador que va a aportar, si no este año, el próximo, y te puede cubrir las dos posiciones. Entonces, si por ahí Campbell no mejora, si lo que vimos en postemporada no fueron las lesiones, sino su verdadero nivel como tackle izquierdo, ahí está Lomo. Y si Moses se retira, ahí está Lomo. O sea, el próximo año el equipo no va a ir con la misma necesidad de este año de tener que tomar un tackle en la primera ronda por primera vez desde 2023. Pueden atacar otras posiciones, quizás hasta un receptor, un playmaker. Entonces, es una posición que yo veo que es ganar, ganar para el equipo. Tienes un gran seguro para cualquiera de tus tackles titulares. Tienes un gran jugador que puede ser titular el próximo año y que al mismo tiempo te elimina una necesidad muy grande, porque siempre línea ofensiva es una necesidad y más para este equipo. Y creo yo que es un jugador que no debió habernos caído, la verdad. No nos debió haber caído. Y el hecho de que haya habido equipos hablando para obtener a Lomo, subir y obtener a Lomo, y que los Patriots le hayan ganado, habla también de lo que la gente veía en Lomo. Entonces, yo creo que ese es uno de los robos del draft. Sé que suena exagerado o a lo mejor ridículo mencionar un jugador de primera ronda, pero considerando que estaba mucho más arriba de lo que nos hubiera alcanzado y que ni el propio Wolf creía que nos iba a caer, pues sí, sí es un robo. Ahora, en un sentido más tradicional, creo que un jugador que creo yo que sí es un robo es este otro tackle ofensivo, que es Dimitrios Kronover. Es un muy buen jugador si lo saben desarrollar. Obviamente es un proyecto más a largo plazo, mucho más a largo plazo,
Insisto, le falta técnica, pero las intangibles, lo que tampoco puedes entrenar, como insisto, como en el caso de Jackass, su estatura, su peso, su capacidad atlética, eso no se puede entrenar tan fácil o no se entrena en absoluto, porque ¿cómo le vas a entrenar a un jugador para que extienda más los brazos? Pero todo eso lo tiene y es elite. Es un jugador que tiene un potencial bastante considerable si puede ser un jugador que mejore su técnica. Y creo yo que a los Patriots les convendría bastante bien, porque aunque tuvieras a tus 5 ya confirmados este y el próximo año, necesitas jugadores que en caso de que alguno se lesione, entre y dé el mismo nivel, que el nivel no caiga en la línea ofensiva. Entonces, por ahí puede estar Crownover. Eso sí me parece un robo más tradicional, más en el sentido tradicional y más, pues sí, un jugador que estaba proyectado para ser seleccionado 2 rondas antes que de lo que fue seleccionado. A mí me sorprendió que haya caído en el draft, pero así fue, ¿eh? Y creo yo que puede ser un equipo que puede ser muy interesante para los próximos años, nuevamente apostando a futuro. Y al final, la prioridad, y eso es algo que a mí me pareció muy bueno por parte del equipo, es que se armaron principalmente en las trincheras ofensivas, pero creo yo que en las dos, aunque es cierto que solamente trajeron un linebacker y solamente fueron por un tackle defensivo, y este fue UDFA, creo que atacaron ambas trincheras con un muy buen pass rusher, con dos tackles ofensivos, un jugador de como un ala cerrada como Redidon, que te puede atacar también en los bloqueos por tierra. Y si a eso sumamos las adquisiciones de agencia libre como Vera Tucker, como Gilliam, pues son jugadores que van a terminar aportando, creo yo que el más beneficiado, además de May, es el juego por tierra. Creo yo que ahora el equipo puede atacar más por tierra de lo que hizo el año pasado y sin necesidad de convertir un tackle defensivo en fullback, porque ya tienen un fullback tradicional. Entonces, este año ya se acabaron las excusas. Si el juego por tierra no funciona, entonces hay que ir viendo por qué realmente no funciona, porque creo yo que no hay excusa para que vuelvan a jugar como el año pasado. Entonces, sí, creo que ya cerrando ya lo del draft y los UDFA, creo que sí, el equipo tuvo una B sólida. Si lo juntamos las dos calificaciones, creo que da una B. Hay algunos que le dan menos, yo creo que es una B, es un draft sólido, sin más, perfecto. Creo yo que en la mayoría de los picks, quitando a lo mejor el pick de Pranti y alguno de sexta, séptima ronda, la mayoría, y eso es muy raro, de los aficionados, estuvimos de acuerdo de que fueron muy buenas selecciones, muy atinadas en su mayoría. Y es algo que también hacía falta, más lógica en cuanto a los picks del draft y menos invenciones, honestamente. Y ya para ir cerrando, pues, como decíamos también durante este episodio, pues Gronkowski ya fue seleccionado para el Salón de la Fama de los Patriots 2026. Es también muy curioso que en los últimos 3 años, contando desde 2024, los 3 jugadores que han inducido al Salón de la Fama son los 3 más importantes de la segunda década de la dinastía, ¿no? Julian Edelman, Tom Brady y ahora Rob Gronkowski, ambos, los 3 ya seleccionados a lo que es el Salón de la Fama de la de los Patriots. Muy probablemente tanto Brady como Gronkowski terminen en Canton, en el Salón de la Fama de la NFL. Quién sabe si llega a ocurrir algún día para Julian Edelman, pero es muy importante que los 3 estén ahí porque creo que su aportación dentro de lo que fueron los Patriots es y fue muy importante. Uno de mis mejores recuerdos con Gronkowski, pues tienen que ser el Super Bowl 53. Es lo que fue su último partido como los Patriots. Creo yo que no hay mejor despedida para un jugador que ganando un Super Bowl y además con una recepción que terminó dando el título, como fue en el caso de Rob Gronkowski. Y también tuvo otros grandes momentos en su carrera. Fue un jugador que a pesar de su personalidad tan extrovertida, tan desenfadado, fue un gran profesional, un jugador que también se alejó mucho de las polémicas fuera del campo. Era un jugador que sí te podía ser muy fiestero y todo, pero era muy profesional y muy responsable. A diferencia de otros jugadores que terminan siendo un poco más salvajes, ¿no? A pesar de que dan otra apariencia. Y fue un jugador que terminó marcando época en la NFL, porque su estilo de juego, que era capaz de bloquear y dominar en el bloqueo por tierra, pero también recibir pases y ser prácticamente indefendible, terminó por condicionar el resto de los alas cerradas en la NFL. Y ahora vemos muchos jugadores que tienen
un físico similar, jugadores que tienen un estilo similar a lo que tenía Gronkowski en sus años. Y creo que es un jugador que de los cuales pocas veces vamos a ver en la NFL, y qué mejor que haya sido jugador de los Patriots. Y ahora, bueno, es miembro del Salón de la Fama. Le quitó quizás su oportunidad tan merecida que tenía Adam Vinatieri, porque ya él ya fue miembro del Salón de la Fama de la NFL en la clase anterior, y le faltaba el chaleco, sí, el saco rojo del Salón de la Fama de los Patriots. Pero bueno, ojalá le toque el próximo año. También otro jugador que estaba ahí era Logan Mankins, un gran guardia, uno de los mejores guardias que ha tenido los Patriots. Y vaya que han tenido grandes guardias. Mankins, que además tuvo la mala suerte de que el año en el que fue intercambiado se traen a Darrell Reeves, y al mismo tiempo el equipo rompe su sequía de no ganar campeonatos. Ganan el Super Bowl esa temporada cuando él se va a los Buccaneers. Y bueno, es un jugador que también va a tener que esperar todavía un poco más para ser inducido al Salón de la Fama de los Patriots. Yo creo, en mi humilde opinión, que el Salón de la Fama debería tener más lugares cada año para los jugadores, porque creo yo que hay tantos nombres que marcaron historia en los Patriots, sobre todo de las 2 décadas anteriores, que es muy difícil solamente darle lugar a uno, y me parece un poco injusto. Y en cambio, pues tienes el Salón de la Fama de la NFL que permite más de un jugador inducido por año. Entonces, algo así debería modificar Robert Kraft y compañía para que se permita tener más leyendas de los Patriots cada año. Y ya veremos cómo se hace la ceremonia de Rob Gronkowski, porque así como la tuvo Edelman, como la tuvo Brady, él también va a tener su propia ceremonia. Ya vimos que el año pasado él tuvo ese contrato de un día con los Patriots. Entonces, ojalá le hagan una ceremonia a la altura de su legado, porque insisto, fue un jugador que no solamente marcó época en los Patriots, marcó época en toda la posición en la historia de la NFL. Yo creo que una personalidad y un jugadorazo como él jamás se va a repetir en la NFL al nivel que llegó Rob Gronkowski, ¿no? Han habido intentos de jugadores que pudieron haber tomado su batuta en el terreno de juego y no lo hicieron. Uno de los casos que me parecen más tristes es el de Josh Kittle. Creo que antes de sus innumerables lesiones, era un jugador que apuntaba a maneras a ser muy similar a Gronkowski, muy buena presencia en el bloqueo por tierra, muy buenas manos, pero las lesiones lo terminaron mermando con el tiempo, y ahora parece que Brock Bowers puede ser ese jugador que tome la batuta de Gronkowski en el campo, y ojalá lo pueda hacer, porque creo yo que a la liga en general, no importa a qué equipo le vayas, le viene bien un jugador como Gronkowski en el terreno de juego, un jugador que domine, que haga las defensivas pensarla 2 veces antes de mandar a uno o solamente 2 defensivos en su contra, incluso mandar a sus mejores defensivos solamente para pararlo a él, porque para quien no lo sepa, Gronkowski no solamente dominaba el terreno de juego contra defensivas cualquiera, era un ala cerrada que en su momento le tocó enfrentarse a la no-fly zone de los Denver Broncos, a la Legión del Boom de los Seattle Seahawks, y a todas les hizo ver su suerte. Y era un jugador que incluso para derribarlo tenían que lastimarlo porque no había manera de pararlo de una manera tradicional. Así que fue un jugador fantástico, que es, si no hubiera tenido tantas lesiones que lo limitaron a lo largo de los años, yo creo que hubiera tenido mejores números de los que tuvo González y los que está teniendo Travis Kelce en su carrera. Creo que por eso mucha gente erróneamente suele compararlo con Kelce y con González, cuando yo creo que Gronkowski se cocina aparte. Gronkowski es un jugador que, para empezar, no es del perfil de ninguno de esos dos. Entonces, ya desde ahí la comparación es injusta para ellos. Y por otro lado, lo que él lograba en el campo, yo no he visto que lo logre nadie. O sea, el nivel de dominio que te podía dar Gronkowski es increíble. Por eso hubo mucho tiempo en el que sí, el equipo no necesitaba un receptor número uno como tal. Obviamente tenían a Julian Edelman, pero era un receptor de slot. O sea, no necesitaron como ahora podría necesitar May a AJ Brown, o necesitó el año pasado a Stephon Diggs, porque tenían a Rob Gronkowski. Él era su receptor número uno. Y vaya receptor número uno. ¿Sabías que cuando Tom Brady tenía una situación difícil, un tercer y largo, una cuarta oportunidad, una jugada en cuarta oportunidad en zona de gol, que podía cambiar el partido? Ahí estaba Gronkowski, iba a atrapar el pase, porque le podías poner el balón muy alto o muy bajo y lo iba a atrapar. Era increíble, y además tenía la capacidad de, a pesar de su estatura y su peso, correr después de la recepción, después del contacto, y seguir ganando yardas. Entonces te podía convertir una ganancia de 5 yardas en una de 20, 30 yardas, o terminar en touchdown, porque así era él. Era un jugador muy, muy, muy dominante y muy talentoso, ¿no? Y que en su momento con Aaron Hernández también causó una revolución con la doble ala cerrada,
una estrategia que otros equipos han replicado con los años en mayor o menor éxito que los Patriots en ese momento, porque sin defensiva, ese equipo llegó a un Super Bowl gracias a esos dos alas cerradas y un Tom Brady que supo aprovecharlos mejor que nadie. Y entonces creo que es muy merecido el lugar de Rob Gronkowski. Insisto, lástima que solamente se pueda permitir un solo inducido por año en el salón de los Patriots, pero es algo que desafortunadamente es cosa del dueño y de los Patriots, pero mientras tanto hay que celebrar que esté Gronkowski ahí, que estén tres jugadores tan importantes para la dinastía y ojalá vengan muchos más leyendas de los Patriots. Y bueno, con eso terminamos el episodio de esta ocasión del podcast en Nación Patriota. Coméntenos, platíquenos qué les pareció el draft, qué calificación les dan ustedes a los seleccionados y no seleccionados de este año, qué opinan de la inducción de Rob Gronkowski, del tema de AJ Brown, de Mike Rabel, etcétera, lo que ustedes quieran, coméntenos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, X, Facebook, Instagram, y estén pendientes para un próximo episodio. Dentro de unas semanas, recordemos que se viene el calendario oficial de la NFL, es decir, ya vamos a saber fecha y hora para cada uno de los rivales de la próxima temporada y ahí vamos a estar para analizarlo. Por ahora se acabó el draft, se acabó la agencia libre, los Patriots prácticamente ya están cerrando filas y ahora solamente toca ver a estos jugadores, a estos nuevos jugadores en entrenamientos y en partidos y esperar una gran temporada de nuestros Patriots. Cuídense, todos somos Nación Patriota y nos estaremos escuchando en una próxima edición.